cierre de la investigación complementaria y preparación de la intermedia. Doctor en Derecho, Armando Delgado. Excelente profesor y docente. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí con el doctor en Derecho. Ya tiene experiencia en estas áreas del derecho y nuestro compromiso profesional pues se basa en brindar pues toda esta asesoría jurídica clara, ética y eficiente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, quiero presentarlo y él es el licenciado Armando, ¿verdad? Perdón, el doctor Armando Delgado. Pues muy bien, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gabriela. Muy bien, con el gusto de siempre de estar aquí en ese espacio, con tus seguidores, poder platicar, charlar de forma muy sencilla, muy concreta, muy comprensible para todos. Temas que pues no son nada rebuscados ni nada de eso, sino que tienen toda la finalidad de ser muy prácticos y útiles para todas las personas que les interesa esta área del derecho, que es materia penal. Obviamente, pues yo sé que habrá seguidores que ya tienen también bastante experiencia y que esto lo ven el día a día y podrán decir, bueno, pues esto no es nada nuevo, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que sea una charla sencilla, amena, con temas prácticos, desde lo que puedo comentarles, platicarles de mi experiencia en audiencias y lo que hemos tenido pues en asuntos reales, ¿no? Bordarnos el tiempo que vamos a platicar el día de hoy, que vamos a ver lo que es del cierre de la investigación complementaria y la preparación de la intermedia, ¿verdad? Que es una etapa del proceso penal en México y bueno, que se refiere a cuando ya terminó el tiempo para seguir investigando el caso y las partes, pues bueno, se preparan para la siguiente fase ante el juez. Entonces, a ver si nos puedes explicar cómo es el cierre, ¿verdad? ¿Cómo es este cierre de esta investigación complementaria? Correcto, claro, sí, con mucho gusto, mira. Eh, Esta es un momento procesal o una etapa procesal que se tiene que advertir antes de que concluya la audiencia inicial. Aquí tal vez me regreso un poquito a nuestra charla anterior, a nuestra plática anterior, para que tenga como un seguimiento, una orden de ideas, ¿no? Entonces, justo al término de nuestra audiencia inicial, antes de que concluya, el juez, ¿qué tiene que resolver? Tiene que resolver sobre este plazo de investigación. ¿Y cómo llega a su conocimiento ese plazo de investigación? Las partes lo proponen. Es decir, en un primer momento, el Ministerio Público le menciona, su señoría, yo considero que para este asunto requiero un término de 2 meses. Ahorita hay unas reglas para seleccionar o para sugerir este plazo, ¿no? Digo seleccionar o sugerir este plazo porque se entra también a debate. Como es un segmento de la audiencia inicial con que se concluye, también se entra a debate. Vamos a ir despacio y platicándolo de forma sencilla. Muy bien, entonces el Ministerio Público le dice al juez, su señoría, yo propongo un cierre de investigación con un plazo de 2 meses para la investigación complementaria. ¿Esto en atención de qué? Pues esto en atención a la naturaleza del delito y a la sanción que pudiera llegar a obtener. Vamos a pensar que es un delito de robos sin violencia en los farderos. No hay violencia, la cuantía del robo no excede también de las 300 unidades. O sea, una cuestión mínima. Vamos a poner ejemplos comunes. Un robo de esos de farderos que no llega ni a los 500 pesos. No hubo violencia, se detuvo al momento, y demás, ¿no? En esta audiencia se vincula proceso y en consecuencia de que sí queda vinculado a proceso a la persona,
no importa si es hombre o mujer. El Ministerio Público le dice, ¿sabe qué, señoría? Yo propongo un plazo de investigación, de cierre de investigación de 2 meses. El juez inmediatamente que escucha este término que sugiere o propone el Ministerio Público, le dice a la defensa, bueno, le dice al asesor jurídico, en este caso, sería el asesor jurídico o representante de la empresa, para el caso práctico que estamos manejando. Es muy común que también le diga, ¿sabe qué, señoría? Se, se peticiona el mismo plazo en atención a lo que señala el Ministerio Público. Para no decir la frase ya célebre o rebuscada, me adhiero a lo manifestado por el Ministerio Público, ¿no? Entonces, pide exactamente la misma temporalidad. El juez en ese momento va a decir defensa, preguntando si está de acuerdo en esa temporalidad también o no. La defensa, vamos a suponer que se va a oponer. Se opone y dice, su señoría, se estima que pues, es un tiempo excesivo, o sea, 2 meses para un cierre de investigación de un asunto de fardero, no sería proporcional, no sería adecuado, en fin. Se propone un plazo de 1 mes de cierre de investigación. Incluso me ha tocado asuntos similares solicitar 15 días para el cierre de investigación. Algunos jueces sí te lo conceden, algunos jueces ya tienen como default mínimo 1 mes. Entonces, ya que escucha el juez que la defensa solicita un plazo distinto, llámese de 1 mes, 15 días, le pregunta al Ministerio Público de vuelta, Ministerio Público, ¿vas a justificar? ¿Vas a debatir? En fin, vamos a pensar que el Ministerio Público sí quiere debatir, sí quiere justificar este plazo de 2 meses. Así, señoría, es que se requieren más entrevistas, se requiere, no sé, una pericial en informática para los videos, hay testigos que también aportaron videos de sus celulares, en fin, él tiene que justificar por qué quiere ese plazo de los 2 meses. Generalmente ya no nada más ahí termina, en ese momento también le da el uso de la voz al representante de la empresa o asesor jurídico para que también refuerce o manifieste algo diverso a lo que ya dijo el Ministerio Público para peticionar este plazo de investigación y ya con eso resuelve, ya no le vuelve a dar de nueva cuenta réplica ni dúplica a la defensa. Eh, Vamos a pensar que quedó en un plazo de los 2 meses, ¿no? Y pues ya, en este plazo que concluye con los 2 meses de investigación, el Ministerio Público que tiene que realizar todas las diligencias que se comprometió, bueno, no solamente las que dijo en la audiencia, si advierte que hay mayores diligencias que tiene que realizar para éxito de su teoría del caso, pues bueno, tendrá que realizarlas y una vez que realiza esas diligencias es importante señalar que son con auxilio de sus peritos, policía de investigación, de todo el personal y recursos que tiene a su mano y a su disposición los ministerios públicos. Llámese peritos en fotografía forense, llámese peritos en criminalística, peritos en evaluación, porque o sea, aquí estamos hablando de bienes materiales, ¿no? Todos este tipo de peritos pueden intervenir testigos del momento, vamos a pensar, trabajadores de la misma tienda, siguiendo con el mismo ejemplo, trabajadores de la misma tienda, clientes que estaban en ese momento, etcétera, ¿no? Todos esos actos de investigación, todas esas diligencias, las va a realizar y tiene que dejar una constancia de ellas. Es decir, si pidió un perito en evaluación, tiene que estar el peritaje agregado ya al término de este plazo de investigación complementaria, agregado en la carpeta. Si pidió un perito diverso de fotografía forense, también su intervención y su dictamen o opinión técnica debe estar agregada en la carpeta de investigación.
Es decir, todo lo que haya hecho el Ministerio Público en este plazo de los 2 meses debe estar agregado en la carpeta de investigación. Es muy importante señalar que este plazo de investigación complementaria es un plazo común para todas las partes. ¿Qué quiere decir esto? Este término de que es común para todas las partes el plazo significa que, pues, Ministerio Público, asesor jurídico o representante de la empresa, al igual que la defensa, ya sea particular o sea pública, puede realizar sus actos de investigación y puede aportar estos elementos a la carpeta para reforzar su teoría del caso. Obviamente, la teoría del caso del Ministerio Público, del asesor jurídico y representante de la empresa, es una teoría de cargo que va a buscar la responsabilidad en dado momento, acreditar la responsabilidad del imputado, ¿no? Y obviamente las diligencias que realice, los actos de investigación y demás que realice la defensa van a ser de descargo, a contrario censo, para reforzar su teoría del caso de que no fue él o que no fueron los hechos como los narró el Ministerio Público, en fin, todo lo que ayude para su representado, ¿no? Entonces, aquí también es muy importante señalar que el Ministerio Público, aunque de forma general o de forma genérica, ya sabemos que va a realizar actos de investigación de cargo, como acabamos de mencionarlo. No obstante, está limitado a esta situación, sino que de hecho tiene una obligación constitucional y procesal de realizar todos los actos de investigación hacia todas las líneas posibles, es decir, tanto de cargo como de descargo. Si hubiese una cuestión de que, bueno, es que no se trata de él, es una persona que estaba vestida idénticamente que él, o sea, iba vestido igual que el imputado, pero no era él, tendrá que realizar actos de investigación tendientes a esclarecer esos hechos, aunque no beneficien su hipótesis inicial. Vamos a pensar, bueno, pues ¿cómo va a estar vestido exactamente igual que él? Pues es muy común, o sea, una playera negra y un pantalón de mezclilla azul, cualquiera lo puede traer, nosotros podemos salir de nuestras casas así de esa manera. Y en muchos de los asuntos, en muchas de las carpetas, la descripción de las prendas o de las ropas es así, una sudadera negra, una playera negra, con gorra negra, pantalón de mezclilla azul o pantalón de mezclilla negro y tenis negros. Es la descripción genérica que siempre casi está prevaleciendo en las carpetas de investigación. Entonces, pues hay que tener también mucho cuidado y sobre todo recordar al Ministerio Público que haga una investigación diligente por ese motivo, porque ayer, como paréntesis, nada más como comentario, no relacionado con la etapa intermedia, pero esta situación sí es preocupante, es grave, porque ayer estuve en el búnker. Tuve una cita ahí para una diligencia en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes. Me encontré a una amiga, Ministerio Público ahí, de la Fiscalía, y me pregunta, oye, ¿y a qué vienes? ¿Qué vas a hacer? Digo, no, pues vengo a revisar una carpeta, y tengo cita. Me dice, oye, pero tú eres el citado, así como que con ojos así como de sorpresa, de susto, ¿no? Digo, dice, ¿tú eres el citado? Digo, no, amiguita hermosa, no, no, ni tocamos madera, nada de eso. Vengo como asesor jurídico particular, estoy esperando a mi representada y vamos a checar la carpeta de ella. Dice, ay, no, qué bueno, porque te comento o te preguntaba así, porque ahorita ya van dos compañeros que tienen una carpeta de investigación iniciada por la clásica de que en el transporte público lo señalan de que tocaron a una mujer, a una persona, y ya por eso, pues aún así que sean compañeros que los conocemos, que sabemos que son, pues tienen buenas referencias, son honorables y demás, se tiene que llevar a cabo su investigación, se tiene que iniciar la carpeta y demás. Y pues ahorita tienen esa situación ellos, un ministerio público y un policía de investigación. Una mujer o a una persona o que la acoses y todo esto ya se da a iniciar, ¿no? Y bueno, ya más adelante me gustaría que habláramos sobre esta ley Valeria que ha causado como mucha controversia. Se le ha dado como una connotación bien
diferente a lo que realmente es la ley, pero sí tiene que ver con, fíjate, son dos palabras distintas, es acoso y acecho. La palabra correcta es acecho. Entonces, el estar siguiendo a una persona, hace poquito también te platicó, me comentaba una persona de que voy a seguir a mi pareja para ver a dónde va con su ex. Y yo dije, no hagas eso. No Qué hagas eso grave. porque ya es un delito, y pues no es correcto, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí va a perjudicar la ley Valeria a todos aquellos hombres que acechen, que no entiendan que la pareja ya no quiere estar con ellos, que no entiendan que un no es no, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Esta iniciativa o esta ley, este, llamada así, tiene muchos, muchas aristas, tiene muchos bemoles, hay muchos aspectos que no se han estudiado. Manejan, obviamente, sus impulsores, que es una ley neutral, que puede ser para proteger hombres y mujeres Sí, y demás. Pero cuando estamos ante una situación real en una sociedad que ocupa esos huecos, esos resquicios para tratar de perjudicar también a alguien o tratar de sacar algún beneficio, siento que estamos en un grave riesgo. O sea, es muy cierto. Aquí también es muy lo que comentabas al momento, ya cuando sí existe el acoso, cuando existe el hostigamiento, cuando existe el acecho, obviamente se tiene que actuar y se tiene que sancionar, no se tiene que permitir una conducta así, sí. se tiene que alzar la voz y demás. Pero cuando es una cuestión 100% real, eh, por eso todavía a estos compañeros que te comentaba les pasó, Ujú, porque hace también no muchos años, hace muchos años se reformó la cuestión de abuso sexual en el transporte público, entonces ya aunque no haya ocurrido, aunque no haya sido así, ujú. no, es que me tocó, me rozó, hubo así, y obviamente pues la reparación del daño, pues, es lo que buscan ese tipo de personas, Sí, una reparación del daño económica. sí. Y bueno, pues entonces, no, hay un sinfín de posibilidades ahí que esta persona que denuncie es un caso hipotético, es un supuesto hipotético y lo digo así, de forma hipotética y respetuosa. Vamos a suponer que una persona denuncia por esta situación de la iniciativa o ley Valeria, es que dice, es que yo me siento con miedo, me siento agredida, me siento intimidada. Es que, bueno, el sentimiento que tiene esa persona en particular hacia ese estadio emocional es muy distinto al que podría tener otra persona que dice, no, a mí X ni siquiera me inmutó, o sea, no lo pelo, no le contesto, no le respondo, lo bloqueé y ya. O Sí. sea, no, es muy diferente, hay un abismo de posibilidades para lo que una persona sí le puede provocar un miedo, un temor, una ansiedad, digamos, Sí. a lo que otra persona podría advertir como, no, X, es un loquito más, ¿no? Sí, de hecho la ley Valeria menciona eso, o sea, ella menciona que ella es maestra o era maestra en una clases en una universidad y ya pues eran, ¿qué? Porque le hacía 300 llamadas al día, le mandaba 400 correos a su email. Entonces, cuando llegó a platicar ella con él, pues le decías que cuando tú y yo vivimos juntos, cuando ellos nunca vivieron juntos. Ujú, Entonces, sí llega a ser un poquito importante lo que ella menciona, porque sí ya se habla de un acechamiento, de un acecho hacia ella, ¿no? Por tantas claro, llamadas que le hacía durante el día. Imagínate 300 llamadas al día es y, que, y 300 correos enviados. Entonces, sí, claro, ahí ya recordemos que en la ley, el que carga de la prueba se repierte para el patrón, pero sí, si en algún momento dado afirmamos, tenemos que comprobar con hechos. Entonces, y también tenemos el artículo que menciona que una persona que falsea declaración, pues tiene una penalidad de por ahí 4 años de prisión o algo por el estilo, no me recuerdo. 311 y 313 del Código Penal de la ciudad. Es correcto. Entonces, ¿a qué voy? Y cuando tú conoces bien cómo está establecido el código, qué es lo que, cuáles son las reglas, los lineamientos,
todo eso va. Entonces, aquí el problema va a ser para los hombres y mujeres que acosan, que acechan a otras personas. A Claro, o nosotros sea, no, nosotros vamos a estar muy bien, porque no claro. hacemos eso. No, por supuesto, pero dicho así, en términos de broma, chuscos, coloquiales, como el meme de los tóxicos, los tóxicas, ¿no? O sea, si una persona es así de esa manera, pues sí puede tener llegar a tener algún problema. Obviamente, en este ejemplo, eh, es muy evidente y es un dato objetivo. 300 llamadas al día, o sea, eso sí, ya es un hostigamiento, claro, o sea, hay evidencia, están los registros de las llamadas, en fin, están los horarios, todo eso. Pero te digo, o sea, si lo dejamos también así abierta la puerta para la subjetividad, para lo que una persona puede ser, supuesta incertidumbre, miedo, temor para otros, es un loquito más, como decíamos, ¿no? Entonces sí, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que estudiarla muy bien, y pues si gustas podemos hacer un segmento para comentarios de esa. Sí, está muy bien. Y de hecho, pues retomando lo que decíamos, ya con complementaria, como tú bien lo decías, pues es el periodo donde la Fiscalía de Defensa y asesores reúnen estas pruebas que son tan importantes, las declaraciones, peritajes, videos, ¿verdad? Y ya este cierre de la investigación complementaria significa que oficialmente, pues ya no se seguirán agregando más investigaciones normales al expediente. A veces creo, salvo tu mejor opinión, la preparación de la etapa intermedia, esta es la pruebas que sí se usarán, se eliminan pruebas improcedentes y la fiscalía puede presentar esta acusación formal y bueno, se prepara lo que es el posible juicio oral. Más correcto llamarle que pruebas. Mm, ¿Por qué? Porque en este momento procesal, en este estadio procesal que estamos platicando, se le puede llamar únicamente prueba a lo que ya se desahogó ante el juez, y esto puede ser ante el juez, obviamente, del tribunal de enjuiciamiento, ya en la etapa de juicio oral, o en una etapa previa ante un juez de control para las audiencias que así lo permitan. ¿Qué tipo de audiencia lo pueden permitir que no sea de juicio oral? Vamos a pensar, regresándonos un poquitito nada más en la audiencia inicial que pues ya hemos explicado en la charla anterior. Vamos a suponer que es una, una audiencia inicial donde la naturaleza del delito es de prisión preventiva oficiosa, supuestamente, porque sabemos que ya hay sentencias internacionales que declaran que es inconvencional esta figura, pero vamos a pensar que es de las que señala el artículo 19 constitucional como de prisión preventiva oficiosa. En este momento, pues sí, la defensa puede solicitar la duplicidad del plazo constitucional, es decir, el término de las 144 horas para que se resuelva la situación jurídica, y en ese momento puede aportar medios de prueba. Si no es ese supuesto de prisión preventiva oficiosa, lo que podrá aportar son datos de prueba. Pero vamos para el ejemplo práctico que sí puede aportar medios de prueba. En concreto, vamos a pensar que va a aportar una pericial, una pericial en informática forense para unos videos que quiere incorporar. Bueno, pues llegamos a la audiencia de duplicidad, porque no estamos en la etapa ni siquiera intermedia, y mucho menos estamos en la etapa de juicio oral. Estamos en esa audiencia inicial, vamos a decir, extendida, por decirlo de forma coloquial, general, audiencia inicial extendida en el plazo de 144 horas. Pues va a incorporar sus medios de prueba, su pericial en informática forense, en la que el medio de prueba en sí va a ser el perito o la persona que va a darnos cuenta, va a incorporar el video que se va a reproducir en la sala de audiencias. ¿Cómo es esto? Bueno, pues, cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos o que haya estado presente o que haya intervenido puede ser el medio idóneo para incorporar esta información llamado medios de prueba. Recordemos que ya sea una cuestión de un documento escrito o una fotografía, o en este caso un video, de todos modos
se le puede llamar documental. O sea, es una cuestión documental. Ahora bien, ya se va a incorporar por medio del perito que realizó la extracción, cadena de custodia, eh, almacenamiento, estudio y su dictamen. Perfecto. Llegamos a la audiencia, le señalamos al juez. El juez, cuando inicia la audiencia, nos va a decir, defensa, usted solicitó la duplicidad de la audiencia, está en uso de la voz. Sí, su señoría, en este momento me permito señalar que ya se le corrió traslado a las partes, es decir, al Ministerio Público, asesor jurídico, y al igual, bueno, por medio del asesor jurídico a la ofendido o víctima, se le corrió traslado de la la pericial que se llevó a cabo en materia de informática forense y a reproducir por medio, se va a incorporar por medio de un perito experto. Ahora bien, si defensa, díganos en qué versa su pericial. Pues es una pericial que analiza un documento que es un video de una duración aproximada de 2 minutos del momento de los hechos, en la que se advierte que mi representado, aunque sí está en el domicilio, sí está en el lugar de los hechos, pero está a 10 metros aproximadamente de la víctima ofendido. Él no pudo realizar la conducta que se le atribuye y se observa claramente en este video. Su señoría, para este momento solicito que se emita la presencia de mi perito o mi testigo experto, así también se les llama. Obviamente, pues el juez tiene que dar los protocolos de que para que se proteste al perito experto, y vuelvo a hacer aquí mención, puede ser por medio de un perito experto o cualquier persona que haya estado presente en el momento de los hechos. Ahora bien, volviendo al ejemplo, ya se hace el apercibimiento de ley, protesta al perito para que se conduzca con verdad, no puede falsearlo, por lo que mencionábamos de que cualquier cuestión que diga alejada de la realidad puede ser responsable hasta en una sanción de pena privativa de la libertad, según lo establece el artículo 313, 311 del Código Penal para la Ciudad de México y demás. Entonces, el perito, como fue ofrecido por la defensa, le va a decir, defensa su testigo, y empiezas a hacerle algunas preguntas, algún cuestionamiento de acreditación. Perito, eh, ¿a qué se dedica usted? Ah, bueno, pues yo me dedico, soy perito particular, tengo, son ejemplos, 10 años eh, peritando en esta materia, trabajé de los 10 años que llevo peritando en esta materia, trabajé 5 años en la Fiscalía, ya sea de la Ciudad de México, del Estado de México, cualquier otro lado, he dado clases, he sido docente en estas universidades, eh, posteriormente me he dedicado a la pericia particular, tengo esos estudios, ok, perito, cuenta con alguna cédula profesional. Sí, cuento con la cédula profesional en licenciatura en criminalística o en licenciatura también en derecho, psicología y demás. Cuestiones que acrediten su expertise en la materia que se le va a interrogar. Ok, perito, pues díganos por qué se encuentra presente en esa sala de oralidad. Ah, bueno, pues me encuentro presente porque, bueno, pues la defensa o la familia del señor Juanito Gómez me requirió mis servicios para que analizara un video. Ok, ¿a qué video se refiere? A un video que tiene una data, una fecha de el 11 de mayo del 2026, aproximadamente en un horario de las eh, 19 horas a las 20 horas. Muy bien, ese video, en dónde fue tomado? Bueno, pues la persona que me proporciona el video, de la cual hice la extracción, cadena de custodia, bla, 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 me refiere que se realizó en la alcaldía Tlalpan, en la calle 16 de septiembre, en fin.
Ok, ¿y por qué estaban esas personas ahí reunidas? No, pues estaban reunidas porque hubo una fiesta. En fin, empieza a realizarle preguntas, digamos, de lo más general a lo más particular. ¿Y qué observa en ese video? Bueno, pues primero observé que no es un video en el que se pueda observar que hubo una alteración, edición, cortes, manipulación del video. Es un video que con el dispositivo que se tomó, con ese mismo dispositivo, se extrajo y se almacenó en un dispositivo portátil, ya sea disco DVD-R o una memoria USB. Muy bien. ¿Y qué advierte en ese video? No, pues advierto que hay alrededor de unas 20 personas que están en una fiesta. eh, por las características de la ropa y fisonómicas, advierto que el señor Juanito Pérez se encuentra en esa misma fiesta, en esa misma reunión, pero en una posición diversa. En fin, obviamente son más preguntas, son más cuestiones técnicas que se tienen que realizar, pero lo estoy poniendo así temas en un ejemplo muy concreto, muy resumido de cómo es. En ese momento, ya hasta que se desahoga toda esta situación del peritaje, ya se le podrá nombrar prueba, ya se desahogó ese medio de prueba y se le podrá llamar prueba. El juez en ese momento ya podrá valorarlo como una prueba y va a poder decir, ah, bueno, sí, efectivamente, tanto de la opinión experta como de lo que yo pude advertir de mis sentidos en la reproducción en la pantalla de esta sala, se advierte que, pues sí, el señor imputado Juanito Pérez ni siquiera se aproxima a la víctima. O sea, hubo un momento en el que el grupo de personas que estaba junto con la víctima, rodeando a la víctima, empiezan a gritar, como que se altera ese grupo de gente y salen del foco, ¿no? De la cámara. Se van. Pero pues el señor Juanito Pérez no se acercó a ella, no se movió de ahí. Entonces, pues en ese momento, pues no se advierte su participación y demás. Aunque sí se advierta que estuvo en el lugar y en el horario de los supuestos hechos, ¿no? Bueno, pues ahí el efecto en este ejemplo, el efecto sería pues una no vinculación a proceso y ya ni siquiera entraríamos a un tema de la solicitud de un plazo de investigación complementaria. Ya no habría sentido. Pero en el otro caso que ya se vinculó a proceso a la persona, se solicita el plazo de investigación de los 2 meses, se concluye con los actos de investigación y demás. El Ministerio Público, ¿qué tiene que realizar? Pues el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, tiene algunas opciones. Y no dice el código, obviamente, que tiene opciones, ¿no? Sino que se pueden dar estos supuestos, pero igual, vuelvo a lo mismo, son términos muy sencillos, muy coloquiales, una charla muy desformalizada, pues. Entonces, puede elegir el Ministerio Público si va a presentar su acusación. Puede mencionar el Ministerio Público si, obviamente de manera justificada, fundada y motivada, si va a solicitar un sobreseimiento. O puede mencionar el Ministerio Público si va a solicitar una suspensión del proceso. ¿Ok? Vamos a después a mencionar por qué puede solicitar una suspensión o por qué puede solicitar un sobreseimiento. Eh, para nuestra charla plática, vamos a pensar que avanza y presenta su escrito de acusación. La etapa intermedia se compone de dos fases, una fase escrita y una fase oral. A esto obedece la presentación de la acusación del Ministerio Público. Ahora bien, este, la presentación por escrito de la acusación del Ministerio Público tiene que cumplir también con algunas reglas o precisiones. Ahora bien, de igual manera, conforme a lo que establece el artículo 324 de la Codificación Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que tiene un término que es muy importante para el Ministerio Público, un término de 15 días
Pero aquí el Código Nacional, ¿qué pasa? El Código Nacional no te precisa si son días hábiles o si son días naturales. Cuando no te precisa qué tipo de término es, se entiende que son días naturales. Es decir, en 15 días naturales tiene que presentar su acusación. Fíjate, este caso fue muy, cuando ella llegó conmigo me comentaba que tenía la duda de si realizar la denuncia o no. ¿Por qué? Porque con un exnovio. Y el exnovio, pues la invitó a tomar. Ella pensó que la iba a cuidar, que solamente pues habían visto como amigos, que no iba a pasar otra cosa, pero no. Al final de cuentas, ella ya estaba muy mareada y él tomó la decisión de llevarla a otro lugar, no la llevó a su casa como tenía que haberlo hecho, la llevó a otro lugar, pasa todo este tema y entonces ella recuerda que ella no quería esa situación y que en algún momento dado lo que ella pedía pues era que la llevaran a su casa. Entonces, cuando ella está imposibilitada para poder tomar la decisión de ir a su casa o no, pues él lo que hace es abusar de ella, ¿no? Porque no hay consentimiento. Ella se da cuenta cuando va a terapia. Ella se da cuenta cuando va a terapia que pues fue abuso. Entonces, había pasado ya cierto tiempo y ella me comentaba si se podía comenzar con este tema de hacer la denuncia, porque ya había pasado mucho tiempo. Pues nos damos cuenta que estamos dentro del término para hacer la denuncia y se procede a hacerla. Porque me cuentas que se la llevó a otro lado y ocurrió una situación que ya no daba su consentimiento. Eh, Obviamente hay que recordar que el Código Penal sí establece una violación. Entonces, suponiendo que obviamente se trata de una violación, el término para la prescripción de la acción penal es mayor. Ujú. Si concurre alguna agravante, pues también se amplía este plazo para la prescripción. En cuanto llámese violación, abuso sexual, homicidio, feminicidio, secuestro, en fin, la etapa intermedia va a operar exactamente igual para cualquier tipo de delito. No importando, no importando esto, ¿por qué? Porque una cuestión es la clasificación jurídica del delito que se trate, de la cual vamos a partir si estamos dentro del plazo para la prescripción o no estamos ya ah, dentro del plazo para que haya prescrito y se pueda denunciar y ejercer acción penal, a una etapa procedimental, como lo es la etapa intermedia. Igual, en ese ejemplo, vamos a pensar que se vincula a proceso a la persona y una vez que queda vinculada a proceso, el Ministerio Público, por la naturaleza de este delito que me comentas, pues pide incluso una temporalidad mayor, vamos a pensar que pide 3 meses. ¿Estaría permitido? Sí, o sea, el código sí lo permite porque la penalidad que podría alcanzar rebasa de los 2 años. En esa atención a que rebasa de los 2 años de una penalidad que pudiera alcanzar, se puede llevar a cabo un plazo de investigación hasta máximo de 6 meses. Esa es la temporalidad máxima en esa naturaleza de delitos del que estamos platicando. El código es claro y establece que antes de concluir la audiencia inicial, ese momento procesal, cuando ya se vinculó a proceso a la persona, antes de concluir, se va a debatir sobre el plazo de investigación complementaria. ¿Por qué se va a debatir? Es por lo que comentábamos al inicio de la charla. Una de las partes técnicas, el Ministerio Público propone 2 meses, suponiendo, y la otra parte técnica, la defensa, va a proponer un mes nada más. El juez ya con esa información, si es que justifica o no justifica el Ministerio Público, va a decidir, bueno, pues sí te concedo 2 meses o te concedo un mes. Entonces, en ese sentido, es de que queda fijada
la investigación complementaria y el plazo que va a seguir. Si hay una cuestión que justifique de forma objetiva, fundada y motivada una prórroga, una ampliación de este plazo de investigación complementaria, pues se va a debatir. ¿Cómo se va a debatir? La persona o la parte técnica interesada tiene que realizar un escrito, una petición al juez de control mencionando que quiere solicitar una prórroga en el plazo de investigación complementaria porque faltan algunos actos de investigación o simplemente que en audiencia lo va a justificar. Ya depende de aquí de la técnica que ocupe cada uno de las partes técnicas, ¿no? De los intervinientes. Y en audiencia sí tendrá la obligación de justificar por qué motivo está pidiendo esa prórroga. Si es de los delitos que, pues, digamos, graves, que rebasa la sanción de 2 años, puede pedir hasta 6 meses. Entonces va a decir, ¿sabes qué? Se me concedió un mes nada más. En la audiencia inicial se me concedió solo un mes. Fue insuficiente porque la cita para el perito en psicología, el perito en trabajo social, me la dieron, vamos a pensar, que el hecho ocurrió en mayo, a principios de mayo, ocurrió, ejemplo, en el puente, ¿no? En el superpuente que tuvimos, ocurrió el 2, 3 de mayo, queda vinculado a proceso perdón, y demás. Ahí, no, reformulo. Vamos a pensar, vamos a pensar que, ahí, en este megapuente que teníamos, o que tuvimos, se vencía el plazo para investigación complementaria. Obviamente, pues, como es puente, se tiene que recorrer al día hábil siguiente, ¿no? Ahí eso ya se ha superado, ya quedó previsto. Entonces, aún así, que se cumple esta fecha de plazo de cierre de investigación, va a decir el Ministerio Público la fecha para la cita en psicología o con el perito en trabajo social. Me la dieron hasta finales de mayo. Y eso, aunque yo haga apercibimientos, aunque yo tenga a mi disposición a los peritos o recursos supuestamente, pues también es que ellos ya están saturados de trabajo, están saturada su agenda y me dieron la cita hasta finales de mayo. Es por eso que entonces está justificada mi solicitud de prórroga de plazo de investigación complementaria. Eso lo va a exponer en audiencia y le va a correr traslado a las partes de los oficios que ya giró previamente a esta conclusión, al plazo que cerró o que iba a cerrar en estos días previos de principios de mayo, a las partes para que pudieran ver que sí le giró oficios con apercibimiento y todo a sus auxiliares, llámese peritos, llámese policía de investigación, etcétera. Y en ese sentido, estará justificado y le va a decir el juez, ok, Ministerio Público, esto es en cuanto a la cita del perito, ¿no? Y ahora, una vez que concluye esta entrevista con el perito, que concluye esta cita que tiene la víctima o ofendido, ¿cuánto tiempo requieres para que ya te den a ti el dictamen? Ah, pues, bueno, señoría, una vez concluida esta entrevista, esta cita, esta ampliación de la pericial, etcétera, necesito 10 días hábiles para que me hagan llegar esa información. Bueno, pues entonces está dentro del plazo, del rango de los 6 meses que podríamos tener como máximo para investigación complementaria. Te voy a conceder mes y medio, 45 días, Ministerio Público. Entonces, si tu investigación complementaria cerraba el día 6 de mayo, por ejemplo, porque se recorrió un día hábil, cerraba el 6 de mayo, tu cita es el 26 de mayo, al 20 y algo de mayo, más los 10 días,
siguientes, muy bien, entonces te voy a conceder 45 días posteriores o los 2 meses, si quieres, los 2 meses, y va a cerrar el 30 de junio, o sea, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, para las personas que nos ven aquí, en la etapa complementaria, pues vamos a tener toda la evidencia, ¿no? Y ya en la siguiente etapa vamos a tener lo que es la parte de... Los resultados de las diligencias, los registros de los actos de investigación, vamos a tener las periciales, entrevistas, demás, todo ese bagaje de información, ya sea de diligencias, de entrevistas, y demás, eh, peritajes como tal, que van a formar parte de los registros todavía de la carpeta, así nada más se le va a llamar, registros de la carpeta, o muchos abogados o muchas personas en general tienden a llamarle datos de prueba, pero no se le puede llamar datos de prueba o medios de prueba por el estadio procesal en el que nos encontramos. Es decir, si nos encontramos en un estadio temprano, en la audiencia, no es que sea correcto llamarle siempre datos de prueba, porque ya vimos que también para la duplicidad se puede incorporar y desahogar medios de prueba que van a producir prueba. En este momento, si hay un testimonio de una persona que está con un diagnóstico terminal, que puede fallecer en cualquier momento o que tiene que salir del país por cuestiones ya sea de su trabajo, salud, demás, entonces se puede recibir una prueba anticipada, se le llama prueba anticipada. ¿Por qué? Porque se va a recibir su testimonio de forma anticipada, ante un juez va a desahogar. Entonces, hay cuestiones excepcionales que pueden cambiar la nomenclatura o nombre que se le puede dar a, a estos actos de investigación o esos registros. No siempre van a ser datos de prueba o medios de prueba, en fin. Pero de forma genérica, lo correcto sería llamarle registros de investigación que van a complementar nuestra carpeta de investigación, y hasta el momento que quede admitidos para todos, van a llamarse ya, podemos llamarle de forma general, también forma coloquial, medios de prueba que van a pasar a la siguiente etapa, que ya es para la siguiente etapa de juicio. Sí. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre investigación inicial y complementaria? Es muy sencillo. Aquí sí, para todos tus seguidores, sería muy sencillo. La investigación inicial es la que se produce dentro de las 48 horas en sede ministerial, con lo que se forma la carpeta de investigación. A eso se le conoce como investigación inicial únicamente. Es un plazo muy breve en la que el Ministerio Público reúne toda esta información, todos esos registros o actos de investigación que se llevaron a cabo para considerar que es idónea y suficiente para llevar a una persona ante un juez de control, formularle, que se revise si es eh, legal o no, tanto el control de detención, así como la retención que se llevó a cabo en su contra, y bueno, pues posterior a ello se le formule su imputación. Cabe mencionar que también hay audiencias en las que se va a formular imputación sin que esté detenido, es decir, que sin que se tenga que verificar esta legalidad del control de la detención y retención. Durante todas las etapas del proceso, digamos que el juez tiene el papel más importante, es el director de la orquesta. Él va a decidir si tus datos de prueba, medios de prueba, son ofrecidos de forma legal, conforme a lo establecido por la Constitución, por supuesto, y conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Él va a llevar toda la conducción de todas las audiencias, que obviamente pues no es como en el sistema inquisitivo o el sistema anterior, Sí. que podían llevarse las audiencias, o más bien siempre se llevaban las audiencias sin la presencia del juez. Aquí no, aquí es obligatorio, no puede llevarse a cabo ninguna audiencia
Empezando por la dinámica de las audiencias, no podría llevarse a cabo nunca ninguna audiencia sin la presencia del juez y posteriormente, por mandato constitucional, no puede llevarse a cabo tampoco ni desahogarse ninguna audiencia sin que esté presente el juez. En el sistema anterior, sigue, digo, el 99.99999 infinito, nunca estaba presente el juez, únicamente salía cuando había algún problema, cuando había algún tema ya que a lo mejor alguien estuviera con los medios afuera, medios de comunicación, queriendo grabar y demás, solamente así salía el juez de su vitrina y ya estaba ahí al pendiente. Sí recuerdo que ahí el papel, quien hacía el papel del juez era el secretario de acuerdos, ¿no? Entonces tú dices, híjole, qué feo caso. ¿Verdad? Y se pueden exaltar o resguardar o eh, preservar sus derechos que tiene. De igual, aquí en ese sistema, recordemos que partimos de principios. Uno de los principios que tenemos es el de igualdad entre las partes. Entonces, se supone o se supondría que todos tenemos una igualdad procesal, llámese Ministerio Público, llámese víctima, llámese este, justiciable o investigado o procesado, según el caso, acusado, tenemos una igualdad ante ante la ley, ante la autoridad. Aquí, por ejemplo, ¿cómo resumirías tú qué es la parte intermedia? Los hechos controvertidos, o sea, o los hechos que pudieran controvertirse. Vamos a pensar que en un caso en particular, en un caso concreto, estaba controvirtiéndose la edad de la víctima o ofendido, porque es un tema de un delito sexual, y digan, no, pues al momento del hecho tenía 17 años. Eso dice una de las partes. Otra de las partes dice, no, para nada, no es cierto. Estamos ante una cuestión muy diversa, porque al momento de los hechos ya era mayor de edad, ya tenía 18 años cumplidos. ¿Cómo se van a depurar esos hechos? Vamos a pensar que una de las partes se allega del CURP y acta de nacimiento de la persona, porque en este caso hipotético y práctico que estamos platicando, la víctima ofendido tenía consigo una credencial de lector falsa. Vamos a pensar en ese supuesto. Eh, Actualmente no estoy mencionando nada en particular, todo es una cuestión hipotética y práctica para nuestra charla. Los niños, jóvenes, demás, actualmente no tienen una apariencia física o fisonómica como si tuvieran 17 años. Muchas veces ya se ven de 18, 19 años o más. Vemos a niños jóvenes que ya tienen barba a esa edad. Tenemos que están muy altos, están muy desarrollados físicamente, etcétera, ¿no? Las niñas se pintan, se maquillan, tienen también una complexión, una apariencia fisonómica de mayor edad. Vamos a pensar que esta situación, aunado a esto que mencionamos, llevaba consigo una credencial de lector falsa. Pues obviamente el investigado, el imputado, no es perito en la materia, no es perito en documentos cuestionados, en fin, ¿no? Él parte de este supuesto. Entonces, no, ¿sabes qué? Yo estoy seguro, juro y perjuro que es mayor de edad, era mayor de edad, que no sé qué. El día que nos vimos, es más, yo lo puedo decir, no hay controversia en el día que nos vimos, porque en el día que nos vimos fue el 1 de mayo, pero del 2025. En la acusación del Ministerio Público dice, sí, exactamente, fue el 1 de mayo del 2025. Así está también la entrevista de la víctima ofendido. Entonces, ese ya no es un hecho controvertido. Del día que ocurrieron los hechos, es el 1 de mayo del 2025. No es un hecho controvertido, ese hecho se va a depurar. Ya no es necesario que quede o que pase a juicio como una cuestión que se vaya a analizar en la acusación o contestación, porque pues ya se están depurando los hechos.
Ahora sí, lo que se va a controvertir es respecto de la edad. Bueno, pues ya vamos a ver que el Ministerio Público lleva el acta de nacimiento, lleva el CURP, lleva obviamente pues, a los testigos que son los padres y demás, ¿no? Y obviamente pues la otra persona, la persona investigada, pues nada más va con su dicho, ¿no? Y tal vez a lo mejor pensemos que algún testigo que también escuchó en alguna otra reunión, en alguna otra salida, además, que también dijo que tenía 18 años, que se ostentaba siempre con 18 años, tal vez, pero bueno, eso ya no nos vamos a adelantar porque eso impactaría ya al final del proceso, ya impactaría con una cuestión tal vez de error invencible Sí, y demás. Entonces, una cuestión tal vez incluso de atipicidad, no sé, no sí. nos vamos a adentrar en esa situación, pero ahí es donde se depuran los hechos. Se depuran los hechos, se ofrecen medios de prueba, se Ajá, ofrecen prueba y se abre un debate para una exclusión. sí. ¿Qué tipo de exclusión? Bueno, pues el Código Nacional, artículo 346 y siguiente, nos dice en qué momento se podrán excluir los medios de prueba. Se pueden excluir cuando se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, cuando son sobreabundantes, cuando no tienen pertinencia o idoneidad, cuando no tienen relación con los hechos. En fin, son situaciones que nos van a decir cuándo se pueden excluir los datos de prueba que yo pretendo utilizar, Perfecto. la finalidad que tiene la etapa intermedia. Obviamente, pero esto se verifica en audiencia, eso que estamos criticando ahorita, esos ejemplos hipotéticos, digo, muy prácticos, muy coloquiales, se verifican en la audiencia, porque previo a esto ya se está llevando a cabo primero la acusación, que es la fase escrita. Una Sí, vez que el Ministerio Público presenta su acusación, también la defensa, aunque también hay mucha controversia sobre este término, esta, este nombre que se le llama contestar acusación. La ujú, defensa es un escrito en el cual señala obviamente tal vez una teoría del caso contraria a la del Ministerio Público y está ofreciendo también en ese momento sus medios de prueba. De igual manera, también puede hacerlo el asesor jurídico o la víctima de forma directa. sí. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú has percibido en esa etapa intermedia? Los errores que más comunes que yo he percibido Sí, es de que alguna de las partes no sabe debatir sobre la exclusión de los medios de prueba. En sí, en una humilde opinión muy particular, yo consideraría que la etapa intermedia es de las más importantes de todo el proceso. Muchos abogados podrán decir, no, de las más importantes es la audiencia inicial porque se verifica si se queda en libertad o no, porque si no se califica de legal la detención, sale en libertad. Si se califica de legal la detención, se avanza con la imputación. Pero tiene otro filtro, tiene otra oportunidad, otro chance de quedar en libertad si no se vincula al proceso. O la otra. No, para mí la etapa más importante es la de juicio, porque pues, ahí se van a desahogar todos los medios de prueba, se podrá interrogar, contrainterrogar, se podrá evidenciar contradicciones, en fin, todo lo que ocurre en un juicio, se podrán mostrar videos, se podrán mostrar fotografías, escuchar testimonios y demás. Para mí esa es la etapa más importante. Pero en una opinión práctica, a mí se me hace que la etapa intermedia es muy técnica, es de las más importantes, muy, muy técnica, en la que puedes excluirle a tu contraparte varios medios de prueba, y si tu contraparte obviamente llega sin esos medios de prueba, ya llega desarmado, dicho de forma coloquial, a la audiencia de juicio, pues, ¿qué podrá obtener? No gran cosa. Ujú. sí, Sí, muchísimos, muchísimos. y es Eh, los mejores, ¿estás de acuerdo? Ujú. por muchas circunstancias puede concluir antes de llegar a juicio. ¿Por qué circunstancias? Pues por las que ya repasamos. No se calificó de legal la detención, no se vinculó a proceso,
en esta etapa intermedia, ya para esta etapa, más bien, para esta etapa intermedia, el Ministerio Público también ya tuvo que analizar alguna opción de un procedimiento abreviado, ya se tuvo que haber a lo mejor planteado o pensado alguna cuestión de suspensión condicional del proceso, acuerdos reparatorios, eh, ¿qué otra opción? Pues generalmente esas opciones, o incluso una que también es muy, muy técnica y excepcional, que se haya planteado o se tenga como estrategia plantear un sobreseimiento. Pero digo, eso ocurre, aunque ocurra regularmente o ocurra comúnmente, no tiene muchas veces no se obtiene el éxito que se espera en ese tipo de audiencias de sobreseimiento. Pero de forma general, un procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, ese tipo de salidas alternas o anticipadas o aceleración del proceso, como también se le llama, se puede explorar, ya sea por la defensa, ya sea por el Ministerio Público, y se tiene como finalidad despresurizar nuestro sistema de justicia penal, sobre todo en cuestiones de internamiento. Cuando son cuestiones que ameriten o que tengan que estar las personas en internamiento, lo que se busca es estas soluciones alternas, salidas alternas, conclusiones anticipadas, o conclusiones aceleradas, para que no se sobresature como ya está actualmente saturado nuestro sistema penitenciario. Ok, entonces aquí tú dirías, ¿cuál es el objetivo principal de la etapa intermedia? Mira, si es que depende del caso en particular que tengamos. Si es un caso en particular muy complejo, muy complicado, por una cuestión de homicidio calificado, diversos dos, diversos tres, o una cuestión de secuestro, una cuestión de feminicidio, siempre tendrías que llegar a un juicio. O sea, tendrías que llegar a juicio para obtener tal vez, un fallo absolutorio. ¿Por qué? Porque en este estadio, en los estadios previos, no te sirve ninguna de las otras figuras que acabamos de platicar. Puedes decir, ¿sabes qué? Ah, bueno, pues me voy a un procedimiento abreviado. Sí, pero un procedimiento abreviado por feminicidio, un procedimiento abreviado por secuestro, no secuestro expreso, o sea, un secuestro agravado, un secuestro de los más lesivos que hemos escuchado, que hay mutilaciones de las personas, en fin, un homicidio de diversos dos homicidio de diversos tres, te vas a ir a un abreviado, sería, pues, no dudo y no me extraña, porque lo he escuchado en algunas veces, abogados que lo sugieren, decir, ¿sabes qué? No, pues tienes que irte mejor al abreviado para que obtengas un beneficio en la sentencia, pero pues no sería lo más correcto ni lo más adecuado o prudente. Si eres abogado, recomendarle a tu representado, a tu cliente, que se vaya a un abreviado. O sea, si estamos hablando que es un homicidio calificado diversos dos, mínimo, le iban a dar 50 años. Ponle, si bien le va, 40 años con el abreviado. Aún con no, esta parte que quiero mencionar aquí no es una figura que esté establecida en el código, es una cuestión que se lleva a cabo de una análisis, un estudio interno de las fiscalías, una reconsideración que no se le llama reconsideración porque no está establecido así en el código, pero vamos a pensar que hay una reconsideración
para un abreviado de un homicidio diversos 2 que te ofrezcan 30 años, o sea, no sería adecuado. Para ese tipo de delitos o tipo de asuntos, tienes que irte forzosamente a juicio. De etapa intermedia, se tiene que verificar primero que ya las partes técnicas se hayan corrido traslado, se hayan entregado de forma material la información de sus actos de investigación, de sus registros que ya realizaron. Ministerio Público a la asesoría jurídica y defensa. La asesoría jurídica a Ministerio Público y defensa. La defensa a Ministerio Público y asesoría jurídica. Es decir, todos van a conocer la misma información para que se pueda conocer y controvertir en la audiencia. Eso es lo que se hace. Se depuran los hechos también, como digamos, hechos controvertidos, se depura, o se debate, más bien, no se depura, sino se debate sobre los medios de prueba que tendrán que analizarse o pasar en la etapa de juicio. Y por último, se concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no me quiero anticipar porque a lo mejor esto podría ser materia de otra charla. El juez de control concluye esa etapa intermedia, esta audiencia de etapa intermedia, con el dictado de esta, vamos a decirle, acuerdo o resolución Sí. en tiempo real en audiencia, en el cual se va a establecer o manifestar cuáles medios de prueba fueron admitidos por parte del Ministerio Público, cuáles medios de prueba fueron admitidos por parte de la asesoría jurídica y víctima, y cuáles medios de prueba fueron ofrecidos y admitidos por la defensa, cuáles fueron excluidos, así como cuáles son los hechos que ya no van a ser controversia para la etapa de juicio. Uh-huh. Y se hace una pieza escritural, es decir, como una resumen, no se llama, obviamente no se llama resumen, se llama pieza escritural del auto de apertura a oral, pero pues para toda la parte de los seguidores que están apenas estudiando la carrera de Derecho, que apenas tienen contacto de forma inicial con esta materia, se hace como un resumen de cuáles se admiten, cuáles no se admiten, cuáles son los hechos que se hicieron, acuerdos probatorios, y nada más quedaría, también dicho de forma coloquial, la carnita que se va a analizar en etapa de juicio oral. Pues está súper claro, eres muy hábil para explicarlo, te agradezco mucho, de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este episodio y ayudarnos a entender mejor cómo funciona lo que es estas primeras etapas del proceso penal, ¿verdad? Sin duda conocer estos temas, creo yo, que nos permite tener una visión como más clara sobre la justicia y todos los derechos de todas las partes involucradas en estos temas, ¿no? Los ejemplos también que pusiste son excelentes. Gracias también a todas las personas que pues nos escucharon. Les recomiendo que no olviden seguirnos, ¿verdad? Y compartir este episodio y acompañarnos en el próximo podcast. Y pues bueno, también es importante preguntar. Defensa penal, estamos a sus órdenes, a su consideración para cualquier tema relacionado, sobre todo con esta materia penal. Pues te agradezco mucho, de verdad. Mucho gusto, Muchas Frida. gracias. Te agradezco mucho. No, también a ustedes. Que tengas Muchísimas bonita gracias. tarde. Igualmente, hasta Gracias. luego. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, déjanoslo saber. Dale al me gusta